un honor estar acá y poder hablar para Colombia y otros países que están también accediendo a la charla. Mi nombre es Bruno Mortara, yo tengo unos 40 años de industria gráfica, con mucha actividad de 20 años en ISO, el comité que hace las normas técnicas, y hemos venido hoy para hablar un poquito de la 12647, especialmente la parte 2. Pablo. Gracias, Bruno. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Esperemos que ya algunos nos hayan conocido en el encuentro anterior, cuando compartíamos el tema de los espacios de color. Apoyando a Bruno, la intención de hoy es trasladarle un poco de la experiencia del manejo de las normas, es decir, en qué consisten las normas, principalmente la 12647, que es de procesos convencionales, la 15311, que es el proceso de impresión digital, y algunas otras especificaciones que iremos contando en el transcurso de la tarde. Tendremos una pequeña demostración práctica, que es la idea similar a la que hacíamos la vez pasada, y los invitamos a que, más allá de este tiempo que recordamos juntos con la información que le vamos a compartir, a que vayan haciendo sus preguntas. Hay una persona que tomará las preguntas para en el espacio final poder compartirlas e ir de a poco respondiéndolas. Son temas bastante teóricos, con lo cual esperamos no aburrirlos, pero sí son sumamente interesantes, por lo cual si quieren ir tomando nota y más allá de lo que podamos colaborar hoy en responderles, también estarán nuestros correos para, si es necesario, ampliarle cualquier otra información con el correr del tiempo. Así que, bueno, les damos la bienvenida nuevamente y escuchamos las palabras de Fabián, si es que puede darnos también su opinión. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Como comentaba Carol, Bruno y Pablo, estamos muy entusiasmados con estos proyectos y básicamente estos proyectos están dirigidos a elevar la calidad de la impresión en nuestros países. Y estamos convencidos que la estrategia para mejorar la calidad es a través de estandarización para poder competir mundialmente. O sea que estamos en las mejores manos. Bruno tiene una experiencia, ya nos contó, 20 años en el TSE 130, que es el Comité de Artes Gráficas ante ISO. Y cualquier pregunta que tienen, por favor, la mandan por chat. Otro de nuestros expertos, Carlos Alvarado, que está escuchándonos desde México, estará leyéndolas al final. Está Daniel Boglio, también de Argentina. Tenemos a Douglas desde Chile. Y creo que Carlos Grillo también está con nosotros desde Costa Rica. Entonces los dejo con esto, con Bruno, para arrancar sin mayores preámbulos. Gracias. Yo no sé cómo volver acá. Muy bien. Nuestro objetivo hoy es de hablar un poquito de la norma 12647 y vamos a hablar un poquito que esos estándares ellos ya tienen empezaron en los años 90 del siglo pasado y su objetivo fue estandarizar o padronizar la manera como se hace la calibración de los sistemas de impresión. ¿Por qué hacer esta estandarización? El problema empezó cuando la producción que se hacía una vez en una gráfica, después en una otra industria, llegaban a distribuir.
o porque se utilizaban tintas diferentes, o porque había una ganancia de punto diferente, o otros problemas que pueden ser derivados de las características físicas de los procesos o las placas, como fueron registradas, grabadas. Por eso se hace la estandarización, para que podremos hablar todos la misma lengua, especialmente en lo que se refiere a los colores. Entonces, la preocupación de los estándares de la familia 12647 es con la apariencia visual de los impresos. Claramente que repetibilidad y previsibilidad es muy importante. El cliente que tiene un trabajo que envía hoy a su proveedor, quiere estar cierto que se envía en un mes o en un año, el resultado va a ser lo mismo. Por eso, repetibilidad y previsibilidad es muy importante. Es importante también pensar que si yo tengo una computadora que está calibrada, con un monitor que está calibrado y puedo hacer una prueba dura, prueba física en papel de mis archivos, que pueden ser dentro de las tolerancias muy similares a la reproducción. Esto es previsibilidad. Los estándares aparecieron más o menos cuando los alemanes tenían ya una idea bastante clara de estandarización de las tintas, de la estandarización de los otros insumos y del proceso gráfico. Juntamente con los japoneses y los norteamericanos, en ISO, se creó en este comité, que es el Comité 130, las condiciones para hacer un estándar internacional. Bajo TC 130, se hizo la familia 12647. Pero es muy importante comprender que las normas de la familia 12647 determinan cuál es el sustrato, el papel, cuáles son las características del papel, físicas y color de papel. ¿Cuál es la característica de las tintas? Entonces, tiene agregada esta norma, las 2846, que es la familia de normas para las tintas. Entonces, la 12647 dice, si tú utilizas tintas de la 2846, todo andará bien. Después, ganancia de punto, que la gran parte de los procesos gráficos tiene ganancia de punto, que es cuando la tinta llega al papel, muchas veces por expansión óptica, otras veces por el proceso como offset que tiene la presión, el punto se ancha un poco, y esa es ganancia de punto. Entonces hay que compensar para ganancia de punto haciendo curvas de compensación en la grabación de las matrices. En nuestro caso hoy día, las placas, o fotopolímeros, si fuera flexo, etc. Esos son entonces la ISO habla del color de ciano, flat, sólido, magenta, amarillo y negro. Habla del papel y habla de la ganancia de punto. Entonces viene esa primera pregunta importante. Con eso, ¿es posible saber cuáles serán los colores finales? La respuesta es bastante simple. No necesariamente, porque todas estas especificaciones tienen un objetivo y una tolerancia. Entonces, si la industria A trabaja con un objetivo y una tolerancia, o la B con otro, muchas veces puede ser que esas sumas de tolerancias provoquen un resultado no esperado. Por eso, la industria creó especificaciones utilizando la norma ISO 12647. ¿Cuáles especificaciones? SWAP, GraphQL, SNAP y FOGRA. En el campo de la flexografía,
tiene el FIRST, que es el manual de flexografía, que también sigue la parte 6, que es la 12647, parte 6, que es de flexografía. Snap, periódicos, Gracol, publicaciones, Swap está un poquito, vamos a decir, obsoleta, es rotativa con papel no muy bueno, técnicamente para hacer grandes tirajes de catálogos y cosas así. Y tenemos la BVDM, que es una institución como Andigraph, solo que de Alemania, que también hace un trabajo de estandarización. Entonces, si la norma no dice exactamente cuál será la apariencia, ¿qué hicieron estos señores acá de la industria? Muy bueno. Vamos a hacer 10 impresiones en 10 máquinas distintas y vamos a hacer un lavaje, un masaje estatístico en los datos. Y esto va a ser con esta misma tinta, con ese mismo papel, con la misma ganancia de puntos. Esto va a ser, vamos a hacer una carta de tintas, una carta de colores, ancha como IT8, que es una carta ancha, que en la ISO es la 12642, si no me equivoco. Y vamos a publicar lo que leemos e hicimos este masaje estatístico. Y estos son lo que llamamos los datasets. Entonces, un dataset que es muy conocido es el FOGRA 39. Otro es el Gracol 2006, después Gracol 2013. Son aplicaciones de esas normas. Espero que tenga quedado claro eso, que son aplicaciones que la industria entendió que es más fácil para comprobar con más colores, para que tengamos una idea. El IT8 último tiene 1617 colores, parches. Entonces, con eso es posible garantizar que la reproducción está de acuerdo con lo que intenta el cliente. Muy bien. Entonces hablamos de la 2846 para las tintas y más recientemente la ISO definió una manera para spot colors, colores especiales, que normalmente las llamamos Pantone o de otros fabricantes, casi todos las llamamos colores Pantone. Y el problema de la cor Pantone es que se empezó con un catálogo de colores físico, que se queda viejo y pierde sus características colorimétricas, y si continúas a utilizarlo después de 2 o 3 años, ya no vale igual al catálogo original. Después, cuando Adobe involucró los valores de Pantone en Photoshop, Illustrator, InDesign, involucró los valores de LAB. LAB son valores colorimétricos, pero muchas veces estos valores no están muy fáciles de ser utilizados. Voy a hacer una simplificación. Toda vez que tenemos un valor colorimétrico, que es un valor que es dado por 3 valores, la luminosidad, cuánto rojo, cuánto verde es, o cuánto amarillo, cuánto azul es. Esos 3 valores son siempre dependientes de un observador padrón que pueda ver colores bien, y una iluminación padronizada, de acuerdo con la 3664 que está acá abajo. Entonces, lo que pasa es que existe un fenómeno muy interesante que, especialmente para la gente de packaging, es muy importante, que es el metamerismo, que es, si un valor LAB está bien en esa iluminación, yo saco ese packaging de acá y puerto al mercado, que tiene una iluminación fluorescente, bla, 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 que no conocemos. El color del paquete cambia mucho. Por eso no voy a entrar en más detalles, senão me quedo mucho tiempo parado aquí. El CXF,
XF fue creado. Muy interesante, está todavía en desarrollo. Todavía necesitamos de herramientas de Oris o de Calas, de otros fabricantes para incrustar CXF en un PDF o en un Illustrator y así. Muy bien, otra cosa que es muy importante es que todos los instrumentos de mensuración son, yo tenía alguna cámara, ya no está cerca, son de acuerdo con la norma 13655. Esta norma habla de la geometría del iluminante y eso determina la calidad de la iluminación. Entonces, en la industria gráfica típicamente utilizamos el D50. El D50 es utilizado dentro de los instrumentos de medición, así como en los iluminantes de la caja de luz, cuando vamos a hacer la inspección de las pruebas físicas o de los impresos, que es la 13664. Muy bien. Por tanto, tenemos una serie de camadas, de capas, de estándares que van a garantizar que todo va correctamente. Para la impresión específicamente tenemos la 12647, que es la familia, para analógicos, o la 15339, que es un poquito similar, hablaremos un otro día tal vez de ella, y la 15311 para impresión digital, que Pablo va a hablar después. Muy bien. Como hablamos, la 12647 esencialmente quiere saber qué papel está utilizando. Entonces tiene categorías de papel. Si los sólidos de las tintas son, tiene el color LAB, eso no trata de densidad. Ya, esa norma ya empezó hablando de colorimetría, no de densidad. La única que habla de densidad es la 12647-3 para periódicos, pero infelizmente muy poco utilizada, cada vez menos utilizada, porque los periódicos no están muy bien. ¿Qué más? Importantísimo, mire estas curvas acá, en esta slide, que son las curvas de ganancia de punto. Típicamente tiene esta forma, porque esta es la forma que la ganancia de punto ocurre, especialmente en procesos offset. Esto estamos hablando, también no vamos a hacer más complicado lo que puede, pero estamos hablando de retículas, tramas AM, de amplitude modulada. Si son tramas de frecuencia modulada, esto ya cambia un poquito, mas dejamos eso también para un otro momento. Acá están apartadas las partes de 12647. Parte 1, parámetros y métodos de medición. Parte 2, offset rotativo, heat set y comercial plano. Parte 3, cold set, periódicos. 4, hueco grabado. 5, impresión serigrafía. 6, impresión flexografía. 7, pruebas de color digital, pruebas contractuales. 8, pruebas de validación, que las llamamos en ISO, que no son contractuales, mas vamos a decir que tiene una agencia que está haciendo trabajos de un paquete, de un producto, y quiere hacer una prueba y tiene allá un RIP y una máquina a color, una impresora a color toner. Entonces puede hacer una calibración de esa máquina que no va a ser muy precisa como una inkjet de 8, 12 colores, mas es una prueba que la llamamos de impresión digital de validación, que puede ser una buena indicación si los designers están caminando en una buena dirección. Y estamos todavía en borrador, estamos preparando la norma 12647-9 de metalgrafía, que todavía no fue publicada. Como hablé, las definiciones de substrato, la colorimetría del sólido y tramado
y ganancia de punto. Eso hace el core, el cerne, el centro de la norma 12647. Como decimos, esto no es suficiente para garantizar que tu reproducción sea exactamente este es un control de proceso, pero no es garantía que la reproducción está de acuerdo con algún, vamos a hablar, un perfil ICC, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos los datasets de FOGRA y de Alliance, que son los datasets FOGRA 39, FOGRA 51, 52, y GRACOL 2006, o SOP. Y con esos podemos hacer una validación, con pruebas, validación de impresión. Entonces, no es suficiente validar las 4 colores, más las 3 sobreimpresiones, más la ganancia de punto. Eso no es suficiente, más el papel. Hay que hacer más controles para estar ciertos de que estemos reproducindo dentro de uma certa condição. É muito importante falar que os perfiles ICC, a fabricação de perfiles, começa com um dataset. Então, só para compreender, temos a norma, ponemos as máquinas em condições da norma, hacemos cartas de colores como IT8 de 1600 e blá 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 partes, leemos, hacemos uma limpeza estatística, porque hacemos muitas salidas, depois se genera dados de caracterização. Com isso, se põe em um software que, com alguns parâmetros de total de tinta, generação de negro, blá blá blá, GCR, hacemos um perfil. ¿Por qué no hacemos perfil de nuestra gráfica, por ejemplo? Esta es una cuestión que todos preguntan en ISO, y esta cuestión es muy fácil de responder. Porque si tu gráfica está acá y todo el mundo está acá, junto con la ISO, entonces tú estás solito. Todos los creativos que están generando contenido en este momento tienen que estar mirando, tiene que ser su objetivo colorimétrico, su objetivo en un dataset público y conocido. Entonces, eso es la razón por qué utilizamos estos datasets, estos perfiles, FOGRA 39, FOGRA 51, GRACOL 2013 y así por delante. Rápidamente, la norma tiene una historia publicada en 96. En 2004 fue establecido 5 sustratos y en 2013 se crearon 8 sustratos. Esta diferencia de sustrato fue una contribución de la industria papelera, de los fabricantes de papel, e outras coisas importantes que ocorreram em 2013. Se passou a utilizar a métrica M1 da 13655, que é uma métrica que está agregado, está añadido à iluminação dos instrumentos da cabine de luz da 3664, contenidos conhecidos de ultravioleta. Isto hace com que os papeles que tienen contenidos de Pablo, alvejante óptico, OBA. Abrillantador óptico, es decir, que los papeles que ya tienen agregado en su fabricación. Eso. Abrillantadores ópticos, gracias. Los papeles que tienen abrillantadores ópticos vienen. ¿Por qué? Porque cuando estamos fuera en el sol tiene UV y el abrillantador óptico funciona también. Ese es un problema que teníamos antes. Además, hemos incluido el Delta E2000, por enquanto informativo, y creo que va a quedar informativo en la próxima generación,
porque tiene una cosa que es bastante interesante, podemos comentar otro día, que delta E76 tiene una correlación con la espesor del film de tinta más correcta que delta E2000. Delta E2000 es más visual, más la correlación con control de proceso es mejor con 76. Delta CH se introdujo también para control de los grises. Entonces, acá están los ocho colores que yo hablo siempre, que son ciano, magenta, amarillo, rojo, verde y azul. Son el papel, que es la octava color. Son los colores determinados. Después tiene la ganancia de punto para cada sustrato. Y todos esos son objetivo y tolerancia. Y todos deben seguir estas variaciones. Pero en la misma 12647 establece que 68% de las muestras aprobadas en el muestreo deban cumplir la especificación. Entonces, de esos 68 que cumplen la especificación, quiere decir que 32% no cumplen. Bueno, el 68 cumplen. Después hay algunas que cumplen mejor que estas y hay algunas que no cumplen. Es muy interesante eso porque esto ya está escrito porque las impresoras analógicas tienen una variabilidad muy grande. Es por eso que no sirve a nada, por ejemplo, que nosotros en ISO hagamos una tolerancia muy chiquita. Vamos a decir que ahora queremos que el delta E, que sea la diferencia de color, sea solamente 1. Pero se va a hacer una impresión en offset, cualquier variación de temperatura, de conductividad, de pH, de uno de las inúmeras variables, te va a producir una diferencia de delta E de 2 o a veces hasta de 3. Entonces, es inútil también hacer una tolerancia muy restrictiva para un proceso que naturalmente es más variable. Acá tiene una historia interesante que la última Drupa, la impresora que produjo Heidelberg, que es una asociación con Fuji, con cabeza de impresión Samba de Fuji. El cuerpo es de una XL, de una XL, Heidelberg Speedmaster XL. Ese se llama Heidelberg Prime Fire. Esta máquina tenía una cosa que me encantó. Cuando el papel llega al fin de la impresión, hay un sensor que lee, un espectrofotómetro que lee toda la hoja y tiene el conocimiento de todos los valores que ha venido de la preimpresión en su memoria. Hace una comparación hoja por hoja en tiempo real en la velocidad de la máquina, y si no está dentro de la especificación de 12647, pone en la pila de hojas no conformes. Entonces, en ese modo puedo tener una pila de hojas conformes y una pila de hojas no conformes. En este caso sería 100%. Es solo una curiosidad. Yo creo que hay clientes que serán muy felices de poder contar con una solución como esa. Finalmente, la auditoría para saber si un sistema está de acuerdo con eso, ella tiene una serie de requisitos que serán verificados. Normalmente, cuando hablamos acá de UGRA, por ejemplo, ya hicimos algunas auditorías de UGRA, y esa empieza con documentación, los procesos internos de la producción, si hay instrucciones de trabajo, si la gente está entrenada para hacer todo correcto, porque el elemento humano es muy importante, muchas veces más importante que la máquina más rápida o el software más moderno. Perdón. Entonces verificamos los monitores y verificamos
la ganancia de punto, la grabación de planchas, verificamos la ganancia de punto de impresión, verificamos los sólidos y después verificamos la reproducción, normalmente con una tira de colores como esta acá, Ugrafogra Media Wedge versión 3. Entonces, calibración, procedimientos, seguimientos, y todo eso viene de capacitación, conocimiento y documentación al estilo de la ISO 9001. Pero tengo que tener una 9001, no necesariamente, pero el estilo de control, el PDCA, la mejora constante, tiene que ser como 9001. Muy bien, paso a Pablo, muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Estuvo muy bueno, súper claro. Igual, como es tanta información, posiblemente al final podríamos hacer un breve resumen, pero es sumamente interesante lo que nos fuiste compartiendo. Gracias. Bien, pues nada. Para compartirles ahora vamos a continuar en lo que tiene que ver con las normas de impresión, pero ya en el ámbito de los procesos digitales. Para poder colocarlos en contexto, necesitamos primero poder entender, posiblemente varios de los que nos acompañen hoy ya estén trabajando en procesos digitales, algunos estén en procesos de impresión híbrida, es decir, que comparten procesos convencionales con digitales. Otros quizás algunos iniciaron desde cero con su proceso digital, otros ya se transformaron, o esa es la intención. Lo que sí es importante poner en común es que no hay duda que hoy el mercado gráfico o el segmento gráfico cada vez es más exigente, cada vez requiere de más características en los procesos, esto de las adecuaciones que debemos tener y las comparaciones que siempre se hacen sobre un proceso de impresión y otro, se suma a que la demanda del mercado o la demanda y exigencia de los clientes es poder imprimir también sobre diferentes soportes y que algunos de estos soportes normalmente se pueden realizar en procesos convencionales y no tanto o no se podían realizar en procesos digitales. Este gran mundo del proceso de impresión digital hizo de que de a poco hubiese que unificar criterios, comenzar a tener un idioma en común, como nos comentaba Bruno, para todos los procesos de impresión, y es por eso que en su momento, con la norma, con la 12647 en carrera, digamos, es decir, ya en común para todos, comenzaron a aparecer algunos apartados para el proceso de impresión digital. Haciendo un poquito de historia, solamente esto de que comentaba Bruno, que el apartado 7 se utiliza para pruebas digitales, y el apartado 8, que se comenzó con esta idea de que sirva para toda la industria de impresión digital, fue quedando un poco obsoleta, o fue quedando chica, si se quiere, es decir, ha crecido tanto el proceso de impresión digital que difícilmente ese apartado podía cubrirlo. Fue por ello que se comenzaron a desarrollar las nuevas normas para el proceso de impresión digital exclusivamente, donde pudiera abarcar todos los espectros, ¿no? Es decir, no solo como proceso de impresión digital, es decir, del archivo a obtenerlo directamente sobre el soporte, sino también todas las características para poder ordenar el proceso que tiene como resultado una impresión digital. En general, para los procesos de impresión digital había mayores exigencias para un impresor, porque tenía que adaptarse a todo este mundo, a este nuevo parque de máquinas, digamos, es decir, la fabricación de impresoras digitales sobre diferentes medios o con diferentes características, de toner, de inkjet, luego las UV, las látex, es decir, muchísimos tipos de impresión, sumado al gran número de soportes que se pudieron ir incorporando al proceso de impresión digital, hacía de que el desafío fuese para el impresor, es decir, cómo adaptar todas estas exigencias en las diferentes salidas. Bueno, sin profundizar mucho más que eso del por qué, es que apareció la norma, la 15311, que tiene 3 apartados,
el enfoque es netamente proceso de impresión digital. El apartado número 1 es la que nos da todos los parámetros que tenemos que preparar para obtener un resultado de impresión acorde a lo esperado. Esos parámetros nos permiten saber cómo preparar o qué características generales tiene que tener el archivo, cómo preparar el proceso, qué condiciones tiene que tener cada uno de los procesos de impresión. Esto es muy importante porque, en definitiva, lo que busca la norma, así como la 12647, también la 15311, es una relación directa entre la pantalla y el impreso. Y también la comparación entre dos impresos, ¿no? Es decir, gran parte de lo que normalmente busca cubrir es esto de que alguien tiene una impresión realizada en una impresora digital, no sé, de toner, por ejemplo, y necesita reproducir otra pieza gráfica en una inkjet y no evitamos hacer la comparación. Entonces, al tener procesos diferentes, incluso metodologías diferentes, soportes distintos, medios con los que se imprime, es decir, tinta líquida, tinta en polvo, etcétera, etcétera, es que guiándonos con los parámetros que nos indica esta norma, podríamos tener una comparación lado a lado, que se llama, es decir, visualmente podemos tener una relación entre los resultados de cada una de esas impresiones o de esos procesos. El apartado 2, que nos da los parámetros y las características para el proceso de impresión digital comercial, hace mucha referencia, principalmente, pues donde más abarca, tiene que ver con estos procesos digitales hoy que tienen momentos o que buscan cubrir el dato variable, no solo dato variable en cuanto a texto, sino en cuanto a imagen, busca cubrir esto de la impresión distribuida, es decir, que el mismo archivo se imprime en dos lugares totalmente diferentes, en impresoras diferentes, en partes del mundo distintas y que tienen que tener una similitud. Es decir, nos da todas las características para poder tener esa relación y cubrir todo lo que refiere a impresión digital comercial, que sin duda en el último tiempo fue quitándole, si se quiere, no es muy amigable la palabra, pero que fue cubriendo mucho de la impresión comercial o publicomercial, como se sabe decir, de los procesos offset, por ejemplo. Las impresoras, los procesos de impresión digital, no solo porque han mejorado su calidad para obtener los resultados similares al proceso convencional, sino también que están siendo mucho más eficientes, es decir, con costos más acordes, y también porque se han ido adaptando en la fabricación para poder obtener resultados similares. Y sin duda que el mundo ha ido en algunos segmentos disminuido la cantidad final de impresiones, es decir, hay variación en el tipo de impresión, con lo cual los procesos convencionales por ahí son más difíciles de cubrir esto por una cuestión de costo o de tiempo, que la impresión digital sí lo puede cubrir. Y el apartado número 3, hoy es el que hace referencia a la impresión de gran formato entiéndase, comúnmente lo conocemos como el plotter de chop de tinta, ¿no? Es decir, aquellos que salen de lo comercial y que ahí aún más todavía tenemos mayor variación de soportes, mayor variación de características en lo que se busca, y hay mayor comparación entre cada una de esas salidas, ¿sí? En esto que hablamos de las características generales que nos da la norma, tiene que ver con los parámetros para recorrer todo ese proceso. ¿Podríamos pasar, por favor, Bruno? Sin duda que hoy podemos ver en muchísimos lugares resultados de impresiones, es decir, piezas gráficas, ya saliendo de lo que es convencional, ¿no? Es decir, de un brochure, un flyer, o incluso de lo que tiene que ver con packaging, ¿no? No porque el packaging sea común, sino principalmente que es algo que viene desarrollándose hace muchos años. El proceso de impresión digital comenzó a cubrir muchos espacios que no tenían posibilidad de realizarse a través de una impresión, y también nuevos mercados, es decir, el marketing ha permitido comenzar a desarrollar
espacios o piezas gráficas o a desarrollar algunas necesidades, principalmente que se tienen los dueños de producto o las grandes marcas, para poder imprimirse, digamos, para poder obtener una pieza gráfica. Esto se ha ido cubriendo, por supuesto, con la impresión digital, y que al correr del tiempo ha permitido, y gracias a las características que nos da la 15311, poder optimizar los procesos, poder bajar costos de impresión, aumentar la calidad, ser sostenido en el tiempo. Es decir, lo que normalmente pasaba con la impresión digital es que yo imprimí algo hoy y volví a imprimir lo mismo a la semana siguiente y posiblemente haya diferencia. Bueno, todas las configuraciones y todas las características que nos da la norma nos permite ir cubriendo esta parte, ¿no? Tener piezas gráficas repetibles en el tiempo, predecibles, es decir, saber con qué me voy a encontrar. Y sin duda, que como cualquier otra norma, como nos comentaba Bruno hace un instante, nos permite bajar tiempos y reducir los desperdicios, ¿no? Sin duda que lo que se apunta a todo esto es a la optimización de los procesos, ¿sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Como todo proceso de impresión, tiene ciertos pasos para poder lograr y obtener resultados. Esta famosa pirámide seguramente la van a encontrar en muchísimos lugares y en diferentes idiomas, porque es como bastante ya unificado la manera en que se decide hacer. Si nosotros vamos siguiendo cada uno de estos pasos, que son de alguna manera los que nos va determinando la norma, seguramente vamos a llegar a obtener el resultado esperado, ¿sí? Lo que es importante para que ustedes vayan teniendo en cuenta, si es que todavía no conocen las cosas de las normas o los apartados de las normas y sus configuraciones, es que muchas tienen que ver con el sentido común a la hora de poner en marcha una impresora digital y de obtener un resultado, ¿sí? Analizar cuáles son las condiciones ambientales que necesitamos para poder instalar y desarrollar este proceso de impresión, configurar con las condiciones necesarias, ya sean con las condiciones del fabricante, o llevar a las condiciones de cada uno de los soportes que se van a utilizar. Cuando hablamos de procesos digitales bajo esta norma, tiene que ver con impresoras que trabajan con su flujo de trabajo, sus DIP, sus aplicaciones, etcétera, etcétera, para poder tener los resultados esperados. Eso hace de que estos software tengan que tener ciertas configuraciones para que cumplan con los requerimientos. Tenemos que conocer también, y que es parte de lo que nos designa la norma en estos pasos, cómo trabaja el medio con el cual se imprime, ¿no? Esto que hablamos de las tintas, o sean líquidas, polvo, etcétera, etcétera. Cómo se comporta. Para saber cómo se comporta es una relación directa entre la necesidad de la impresora y las características que va a tener cada uno de esos soportes, ¿no? En absorción, en secado, en los valores colorimétricos, etcétera, etcétera. Y esos son los pasos que se realizan para una linealización, luego para definir esa carga total de tinta, es decir, cuánto es lo que verdaderamente soporta, para llegar finalmente a obtener un perfil de color propio. Ese perfil de color, sin duda, va a tener en cuenta principalmente tres características. Las características de la impresora, las características del medio con el que se imprime, y las características del soporte, ¿sí? Ese conjunto es lo que, y que esté trabajando armónicamente y que esté comunicado entre sí, es lo que va a permitir tener al final del proceso una impresión bajo los parámetros de la norma, ¿sí? Bruno, pasamos al siguiente, por favor. Bien, bueno, seguramente ha quedado algunas cosas de la 15311 que podamos compartir al final. Ahora le damos paso a Fabián, que nos va a compartir un poco más de lo que significa G7 y hacernos un recorrido de las características que se tienen que tener en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo. Al arrancar esta charla, Bruno habló de la diferencia entre especificaciones y estándares. Los estándares son universales. Las especificaciones han sido desarrolladas por instituciones o grupos separados
que tienen como intereses comunes y así arrancó Swap, así arrancó Gracol, Snap y también las especificaciones de Flexo como son First. No, puedes seguir manejando desde allá la presentación. G7 entonces definitivamente es una especificación y es una especificación que no es más bien reciente, fue desarrollado con base en un concepto del fundador, es un neozelandés de nombre Don Hutchison, y este personaje tenía una experiencia bastante grande en lo que es fotografía a color, y lo que él pudo aportar es que definitivamente el gris, desde el punto de vista de control de color, es el elemento básico, y G7 se basa justamente sobre eso. 7 habla de los 7 colores de impresión, o sea, los 4 colores de proceso y los 3 colores de sobreimpresión. Y básicamente lo que trata de buscar es que se iguale la apariencia de color, así se impriman en diferentes sustratos. Esa es la belleza de G7. Lo que se dice es que una vez uno tiene control de la reproducción del gris, casi que ha ganado el 70 o el 80% de la pelea, por decir así, de la reproducción de colores. Y la estrategia es una estrategia sencilla. Tiene, como les digo, unos fundamentos que se basan en que es la percepción visual, en algo que se llama adaptación cromática, y es que generalmente cuando uno mira un color, siempre está teniendo la referencia del sustrato, y con base en esa referencia del sustrato es que se mira o se aprecia ese color. Esta imagen que ustedes tienen aquí al frente es una imagen, es la misma imagen reproducida en diferentes sustratos, y pueden darse cuenta que cuando hay unos sustratos que son con una absorción grande, como el caso de lo periódico, pero fíjense que este es el concepto, y es que las imágenes o una serie de colores pueden aparecer muy similares, así sean impresos en diferentes medios. Ese es el concepto fundamental de G7, y es que se pueda visualizar lado a lado, como una correspondencia perceptual, los colores. La compañía Idea Alliance fue creada para el desarrollo comercial de este concepto que desarrolló Hutchison, y desarrolló estos procesos de certificación. Y Idea Alliance ya había arrancado comercialmente a poseer, por decir así, otras especificaciones. Ellos empezaron a comprar, por decir así, la especificación de Swap y posteriormente la especificación Gracol, y se estableció finalmente como la propietaria de este proceso de certificación. Ellos tienen varios niveles, un nivel de impresor maestro, un nivel de experto y un nivel de profesional. Realmente lo que G7 o la Idea Alliance hacen es que enseñan cómo llevar a cabo este proceso de igualación de color utilizando un software. Generalmente es un software desarrollado también por el señor Hutchison bajo otra compañía que se llama Chromex, y el software se llama Curve, como curva. Y básicamente lo que hace este software es que permite generar unas curvas de separación o corregir las curvas de separación con el fin de que se obtenga un gris neutral. Ese es realmente el corazón de G7, es la generación de esas curvas de corrección. Y a raíz de eso, Idea Alliance se estableció, y tienen, yo pienso que más o menos más de unos 1000 certificados a nivel mundial. Sabemos que en Brasil, uno de nuestros asociados de negocios y también que trabaja con Bruno, han podido llevar a cabo cientos de certificaciones. Idea Alliance tiene una base también en México, donde llevan a cabo ese tipo de cursos. Pero es importante tener en cuenta que sigue siendo una especificación, y desde el punto de vista de estandarización, el estándar mundial es ISO 12647.
y realmente esta estrategia de G7 puede ser un escalón hacia conseguir esa certificación. La próxima diapositiva, por favor. Ahora, Pablo, ya estamos llegando a las 4 de la tarde. Pablo nos va a hacer una presentación, una pequeña presentación de la parte de lo que hemos hablado conceptualmente, y posteriormente vendrían las preguntas que las va a formular nuestro compañero Carlos Alvarado, que ha estado recibiéndolas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir ahora mi pantalla. ¿Me avisan cuando ya lo podemos ver? Ya se puede ver. Perfecto, buenísimo. Bueno, puntualmente una de las cosas que quiero contarles o mostrarles es que en las condiciones que por ahí o los parámetros que nos traen las normas para poder trabajar. En líneas generales, muchas veces cuando comenzamos a desarrollar un diseño o trabajamos en la etapa previa al proceso de impresión, incluso previo a la preprensa, principalmente si no tenemos el monitor calibrado, se haría muy difícil poder tener una relación directa con lo que podría salir impreso. Con lo cual es como nos comentaba Bruno hace un momento, es como condicionante poder profesionalizar el proceso y iniciar con un monitor calibrado. Pero también muchas veces, aparte de los seteos, de los software, las configuraciones, etcétera, etcétera, tenemos necesidades de trabajar los archivos para un proceso de impresión o para otro proceso de impresión. Lo bueno de tener la información de las normas es que independientemente de cómo vaya a salir en el proceso de impresión, nosotros podemos adelantarnos y previsualizar de manera cercana muchas veces algunas condiciones de salida. ¿A qué me refiero con esto? Es que Bruno nos había hecho referencia de que si el impresor no trabaja bajo norma, es decir, que está como apartado y trabajando con su propio estándar, muchas veces no se relaciona con lo que está sucediendo a nivel general y los resultados no son los mismos, o son más difícil poder tener esta relación. Como la norma a nosotros nos da información, por ejemplo, de cuáles son los valores de ganancia de puntos, el aumento de valor tonal para ciertos soportes, etcétera, etcétera, nosotros podríamos tener dentro de nuestro programa una previsualización cercana a cómo podría quedar el resultado de ese impreso. Por ejemplo, voy a hacer una simulación aquí, perdón, voy a hacer una simulación general, no lo tomen esto como único, pero sí para uno poder comenzar a visualizar. Yo tengo aquí guardada unas curvas que son referencia de, por ejemplo, lo que nos pide la norma, ¿sí? Entonces yo puedo ver de manera cercana cuál puede ser esa ganancia de punto que puede tener en este color, en este caso cargué el color del cian, ¿no es cierto? ¿Sí? Perdón. En la curva del cian, donde nosotros podemos adelantarnos quizás a un resultado determinado. O porque nuestro impresor tiene una excesiva ganancia de punto y está fuera del rango que permite la norma, entonces nosotros podríamos, de manera anticipada, poder analizar cuáles son aquellos lugares donde el resultado va a cambiar al esperado. Entonces podremos hacer los retoques a partir de ahí, ¿sí? En este caso con una imagen o en algún otro tipo de archivo. Así como en este caso lo estamos viendo para el cian, por ejemplo, tengo cargada aquí otra curva, lo podríamos ver para el negro. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos ver incluso de manera individual en este caso cómo se comporta la curva. Lo importante que ustedes puedan entender hoy, que lo que queremos compartirle, es que muchas veces dentro de los procesos, dentro de la industria gráfica, dentro de los procesos de impresión, hay diferentes momentos donde hay que tomar decisiones, ¿sí? A la hora de generar el diseño, a la hora de guardar ese diseño en un formato PDF, donde hay que hacer las adaptaciones en la preprensa, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros tomamos decisiones, lo mejor que nos puede pasar es contar con la información para tomar esas decisiones. Independientemente del resultado final, por lo menos saber que los pasos que vamos dando a medida que avanzamos dentro del proceso están acorde a lo que estamos esperando, ¿sí? Esto, a ver, la intención de esto ahora que tenía que ver con que, por ejemplo, la norma nos da valores que nosotros podemos cargar en un software y poder previsualizar de manera cercana cuál fue el resultado esperado
para la hora de imprimir. ¿Sí? Bien, con esto es lo que tenía para compartirles. Continúa Bruno y Fabián. Muchas gracias. Muy bien, yo creo que hay una serie de preguntas. No sé si Carlos está con nosotros para leer las preguntas. Creo que también Daniel había puesto unas preguntas bastante interesantes. Naturalmente, en una hora es poco lo que nosotros podemos hablar, sobre todo que hemos tocado 3 temas que de por sí son muy profundos y muy amplios. O sea, ISO 12647 de por sí es un trabajo largo para implementar en una compañía. Lo mismo 15311 y G7. Entonces, lo que queremos y el objetivo con esta presentación a estos 183 participantes es contarles que tenemos un programa que se llama Programa del Campo de Entrenamiento sobre Gestión de Color, donde te enseñamos a los asistentes cómo poner en práctica y cómo aplicar esta primera parte conceptual con el fin de que se pueda conseguir el manejo del color, que se pueda tener confianza de lo que imprime una máquina. Puede ser una máquina de pruebas o puede ser una máquina de chorro de tinta, y esos conceptos también pueden ser aplicados a cualquier otro tipo de máquina flexográfica o litográfica. Creo que Carlos, puedes entonces proceder con las preguntas. Ok. Parece ser que Carlos no ha tenido. Voy a leer esta pregunta entonces. Ya tengo sonido. Gracias. Ok, perfecto, dale. Bien. Buenas tardes a todos. La primera pregunta nos la hace Zuley Sarmiento. ¿Pueden compartirnos la norma en PDF? Yo voy a responder. Las normas ISO son hechas con trabajo voluntario. Eso es, nadie gana nada, pero ISO, para sobrevivir, vive de la venta de normas. Entonces, yo no sé cuál es en su país el ente nacional o el national body que es responsable para vender las normas. Las normas son vendidas por esta razón. Perdón ahí, Bruno, para poder ampliar lo que comenta Carlos. Todos los países, como dice Bruno, hay una entidad que certifica todo tipo de normas, ¿sí? Por ejemplo, yo les recuerdo la de aquí de Argentina, que es el IRAM, digamos. Esas entidades son las que tienen relación directa con la ISO, ¿sí? Con la ISO internacional, y que hacen el canal para poder obtener las normas. Las normas hoy están impresas, o sea, uno la puede comprar físicas para leer, y si no, también hay una versión digital. En Internet andan circulando muchas de estas normas, pero hay que tener cierta precaución porque no están completas, o a veces las que se pueden conseguir no corresponden al país de donde uno pertenece, digamos, ¿sí? La 12647 tuvo su adaptación para Colombia, tuvo su adaptación para Chile, una parte está adaptada para lo que es el Mercosur, algunos apartados de la norma, y que esas adaptaciones tienen que ver con las condiciones de esa zona, digamos, con las condiciones de esa región. No sería apropiado por ahí querer aplicar el 100% de una norma que es de una región en otra. Sí puede ser una guía, porque en líneas generales nos da bastante información, pero como nos comenta Bruno, sería interesante que se puedan poner en contacto, dependiendo del país donde estén, cuál es esa entidad, y si no, hoy a través de la web de ISO, uno podría comprarla de manera directa online. Gracias. Raúl López pregunta, ¿cómo soluciona la norma 15311 las diferencias entre los distintos materiales? ¿Por medio del blanco del material o por la cantidad de OVAs que tiene, de tal manera que se vean similares los impresos? ¿O cómo podemos verificarlo para que no sea rechazado por el cliente? Bien. No sé, Bruno. Pablo, por favor.
Ok, bueno, gracias. Como nos había adelantado Bruno, en las versiones más nuevas de la 12647 y las versiones de la 15311, las características que nos dan para poder cumplirla tienen que ver con valores colorimétricos. Esos valores colorimétricos son, entre otras cosas, el resultado final de impresión, ¿sí? Cuando uno hace la verificación para poder saber si está dentro de la norma o no, estos valores incluyen, entre otros, el blanco del papel. Con lo cual, si el papel que se está utilizando está fuera del rango que se espera de la norma, y en consecuencia los colores que van a caerle encima también estarían fuera del rango, no pasaría la certificación de la norma, ¿sí? Pero como lo que se mide son valores colorimétricos, lo importante es que el resultado final completo sea el que esté pegando la norma. ¿Sí? No sé si respondió, si está respondida bien. Si necesitan ampliar algo más, sin problema me avisa. Vamos a arrancar. Bien, Carlos, ¿hay alguna otra pregunta más? Sí, hay varias. Buenísimo. Daniel Waldo nos pregunta, de la estadística aplicada a las impresiones iniciales, se extrajo que la TVI es máxima para el 50%. La pregunta es, ¿por qué se aceptó en ISO una TVI máxima cuando en teoría debería ser 0? Respuesta es, muy bien, si hacemos planchas sin considerar la ganancia de punto, el 0 es 0, el 10 es 10, el 20 es 20 y así por delante, será una recta de los valores pedidos y los valores grabados. Entonces tenemos una recta. Vamos a imprimir eso con las condiciones de la norma, las mismas tintas, la misma presión, el papel, y vamos a medir la ganancia de punto. La ganancia de punto, esa recta se va a convertir en una cosa así, un gancho. Y se va a observar que en el 50% más o menos, a veces un poquito más, un poquito menos, tenemos la ganancia de punto más grande. Eso porque, considerando que los puntos tipográficos muchas veces eran antiguamente cuadrados y las puntas de los cuadrados se encostaban, llegaban una a las otras, eso hacía ganancia de punto más grande en esa área que en otras áreas. Esta es la respuesta para eso. En ISO hemos estudiado muchas veces, hemos tenido propuestas de hacer una curva solamente para todos los papeles con correcciones más dramáticas para después cada papel, pero eso no pasó la aprobación de todos. Se quedaron actualmente una curva para cada papel. Entonces, hoy la norma de 2013 son 8 papeles, 8 condiciones de impresión con 8 curvas. Siempre con 50% el más alto de ganancia de punto. Bien. Giovanni Ríos pregunta, ¿es necesario mandar a calibrar el calibrador de monitores o no? Lo puedo contestar yo. Sí, claro, por favor, Fabio. Hay en el mercado, y esto creo que lo hablamos también la semana pasada, hay varios calibradores de monitores, hay unos muy económicos, y mandar a calibrar significa en la mayoría de los casos, o certificar, enviarlo al fabricante, y eso generalmente desde América Latina es bastante caro, solamente por el proceso de postal. Estos equipos, la mayoría de estos equipos traen de por sí sus blancos de calibración, o sea que esa calibración se hace con esa placa. Realmente ahora estamos hablando de espectrofotómetros y estoy refiriéndome posiblemente a la marca más común en el mercado, que es fabricado por la compañía X-Ray, que es parte de ESCO. Esa es la calibración. Si ustedes están hablando de certificar estos equipos, que es parte de los procesos de ISO 9000, ese es algo más complejo, y para eso hay otras soluciones. Hay soluciones de comprar unas placas de calibración, pero esto ya se utiliza más no
a nivel de calibración de monitores, sino a nivel de espectrofotómetros que miden color en procesos industriales. Entonces, la respuesta es, vienen con sus placas de calibración. Si se requiere de certificación, honestamente la certificación de estos equipos es demasiado cara y más bien se puede ir con la calibración. Bien, Daniel Boalio pregunta nuevamente, ¿puede la norma 12647 ayudarnos a establecer valores que permitan una fidelización de la imagen entre dispositivos? Fíjate que Bruno va a hacer una adición a la... una adición solo. Existen sistemas, 2 o 3 sistemas, ChromaCheck, eso acá que es de Bélgica, que puede hacer tal vez un auditor de ISO 9000 acepte, porque esto acá es bastante estable y puede hacer una medición todos los meses con los instrumentos de tu industria y vas a ver si hay variaciones o no. Pero hay que ver por la ISO 9001 si es necesario hacer la certificación, como habló Fabián muy bien, hay que enviar al fabricante necesariamente. Y ahora la pregunta de Daniel, ¿no? Es una pregunta muy interesante, muy importante. Todos quieren, es importantísimo que hagamos el fio conductor colorimétrico. ¿Qué es eso? Desde el planeo, en el design, el dibujo, software de Photoshop, Illustrator, hay que pensar qué color es eso. Esos valores colorimétricos, que LAB, van a ser los valores que yo voy a mirar en la pantalla calibrada, después serán los valores que van a salir en la prueba dura, en la prueba física, van a ser los valores que voy a ver si tengo una soft proof, una prueba de monitores, con monitor calibrado, y por supuesto, si utilizas una calibración del sistema de impresión analógico o digital que es fiel, que tiene como objetivo uno de esos datasets, por ejemplo, Fogra 39, Fogra 51, entonces va a haber esta correspondencia colorimétrica desde el planeo hasta la producción. Simplificadamente, esa es la respuesta. Bien, Sebastián Mesa pregunta, cuando se usa un perfil de color diferente al momento de imprimir, ¿puede existir una variación de tono si el monitor no está calibrado? Yo por lo general siempre uso el Fogra 39. Bruno, Pablo, ¿quiere responder, Pablo? Sí, no hay problema. Soy muy respetuoso de todo tu conocimiento, así que tú me indicas. Sí, en realidad es así. Por ejemplo, Photoshop o la mayoría de los software en el cual trabajamos en la generación del archivo, del arte o del diseño, tienen la posibilidad de cargar los perfiles de color para trabajar ya en ese espacio e incluso para hacer una previsualización previa de cómo va a quedar el impreso. ¿Está bien? Siempre y cuando todo el proceso tenga las condiciones que busca ese perfil de color. Sin duda que si el impresor trabaja con un perfil de color distinto al Fogra 39, va a ser distinto a lo que yo estoy previsualizando, ¿sí? En primer lugar, tengo que asegurarme, como hablábamos recién, el monitor calibrado. Segundo, si el perfil de color que estoy utilizando es el que usa el impresor para tener una relación directa. Si el impresor, como en este caso que nos preguntan, utiliza otro perfil, lo que deberíamos hacer es solicitarle ese perfil al impresor para que nosotros podamos cargarlo en nuestro sistema operativo y poder tener una visualización cercana hacia lo que estamos buscando, ¿sí? Insisto, siempre y cuando el monitor esté calibrado. Yo creo que podemos... sí, por favor. Básicamente lo que está hablando Sebastián es lo que soluciona la gestión de color. La gestión de color soluciona el problema de conseguir los colores más cercanos entre el monitor, la prueba y la impresión final. Y eso es justamente el problema que soluciona el bootcamp. Perdón, algo más para agregar porque es importante esto que comenta para sumar a lo de Fabián. Muchas veces
hay situaciones mucho más complejas, y es que nosotros trabajamos desde el diseño con un perfil, por ejemplo, FOGRA, como genérico, como estándar. El impresor, como nos nombraba Bruno, trabaja bajo ese estándar, pero la prueba de color que hacemos intermedia está hecho bajo otro parámetro. Entonces, y lo que estás desviando puede ser la prueba y no digamos, el impreso. Es importante, como hablábamos, tener un idioma en común en todo a lo largo del flujo de trabajo. Entonces, no solamente trabajar con los perfiles en la visualización, sea el estándar o un propietario, algún específico, sino también a la hora de realizar las pruebas color que tengan las mismas condiciones de emulación del proceso final de impresión. Yo creo que podemos hablar también que en Bootcamp vamos a hablar de Gamut, de los datasets estándar del mercado y cómo utilizar estos datasets que son referencia para hacer tu objetivo más próximo de esos datasets en función justamente de la capacidad de un cierto papel, de un cierto sistema de impresión, generar una cierta cantidad de colores. Entonces, esta armonización entre el papel, el proceso y un dataset público conocido que está en todas las aplicaciones de Adobe, etcétera, etcétera. Esta armonización es que va a garantizar, y hablamos mucho de eso en el Bootcamp, justamente cómo hacer estos settings de estos procesos. El Bootcamp es el que hemos hablado como el campo de entrenamiento de gestión de color, que este es el... y para ubicarlos a todos los asistentes, el propósito de estas charlas es darles a ustedes fundamentos para que cuando lleguen al campo de entrenamiento digital puedan navegar sin ningún problema, viendo cómo se aplican estos perfiles y todos estos conceptos dentro del flujo de trabajo con el fin de poder solucionar ese problema que mencionaban ahora, que es poder igualar el color o lo más cercano, entre monitor, prueba y la salida. Y la prueba posiblemente es lo más importante porque es la base de la negociación del impresor con su cliente. Así, por favor, Carlos. Juárez pregunta, ¿qué tan confiable es comparar un programa en computadora contra la impresión final del producto? Bueno, Bruno, por favor. No, yo creo que hay sistemas muy interesantes. Por ejemplo, son bastante sofisticados y necesitan de hardware, necesitan de calibración, que como Remote Director son soluciones muy bien diseñadas, muy bien dibujadas para producir imágenes en pantallas que sean muy similares al impreso. Yo te debo decir que en la penúltima Drupa, esta feria que tiene cada 4 años, teníamos cada 4 años en Alemania, en el stand de EIZO, que hace monitores, japoneses que hace monitores, tenía una cosa muy interesante que me encantó. Ellos ponieron en la parte de fuera del stand cortado en la madera cortada con 2 huecos, en un hueco un monitor, en otro hueco una prueba física. Muy bien iluminado, todo muy bien hecho. Tú mirabas los dos y no sabías decir cuál era el electrónico, cuál era el físico. Entonces, el objetivo final de una buena prueba es exactamente eso, tener la sensación exacta del impreso. En Bootcamp, nuevamente, hablaremos mucho de eso. Bien, Diana Cufiño, ¿podrían decirnos qué requisitos y costo del programa? Yo ya le contesté a ella en privado. Básicamente lo maneja Carol desde Andigraph.
Carol se comunicará con ustedes. De hecho, Andigraph tiene una promoción para los participantes de este programa que se puedan inscribir. Creo que tiene una fecha determinada. Que aquellos que sean los pájaros tempranos para la inscripción tienen un descuento adicional. O sea que esta respuesta la tiene Carol de Andigraph. Bien. ¿En dónde se puede comprar el programa 67? Oh, creo que sea G7. Es Fabián, G7. por favor. Es G7. G7 es una iniciativa, como les contaba usted, de Idea Alliance. Ellos tienen una página donde se puede acceder. Estos programas tienen un costo, digamos, elevado. Y la logística que ellos tienen se tiene que asistir a un curso de unos 3 días y al cabo de los 3 días se hace un examen y con ese examen recibes una de los certificaciones como experta en G7. También puedes conseguir que haya un experto que visite tu compañía y te lleve de la mano en el proceso de igualación y basado nuevamente en lo que es balance de grises. Nuevamente creo que también Carol te puede dar muy buena información sobre estos programas que también los lleva a cabo Andigraph. Muy bien, última pregunta, Raúl López nos inquiere. ¿Qué recomiendan? ¿Calibrar la prensa a valores ISO y también la prueba de color a perfil ISO para comparar una con la otra? ¿O calibrando la prensa a valores ISO, hacer el perfil con el papel y tinta que se está usando en ese momento en la impresión para de ahí sacar la prueba y poder compararlo en prensa? Yo creo que puedo contestar esa o responder esa. Eso es muy interesante, es un tema también que tratamos en Bootcamp, que es el tema de las condiciones actuales de impresión, porque muchas veces tenemos un papel que no corresponde exactamente al papel que tiene la 12647 y tenemos las condiciones padronizadas. Entonces, esto ajuste entre los dos, desde que el gamut de las dos sean muy similares, es posible hacer conversión de color sin grandes pérdidas o sin pérdidas. Si la cantidad de colores es distinta del proceso de impresión del perfil que fue utilizado para la preparación de los datos, de la confección de la prueba, entonces tendremos una pérdida de colores. Esta pérdida, vamos a hablar en Bootcamp de los rendering intents, que son las estrategias para hacer estos ajustes de colores. Muy bien. Muy bien. Yo creo que hemos llegado al final. Carol, por favor, tú nos ayudas ya a cerrar. Claro que sí. Muchas gracias a todos por su participación. Recuerden que Andigraph brindan estos espacios para que apoyemos a las empresas gráficas junto con nuestros consultores expertos. Esta capacitación la encontrarán tanto en la página web de Andigraph o en el canal de YouTube. La programación de los siguientes streaming están también en la página en donde hice cronograma de capacitaciones de marzo. Recuerde que la próxima semana está un streaming exclusivo para lo que es el boletín económico, entender esas tendencias estadísticas que están en exportación e importación en nuestra industria y la continuación de estas capacitaciones técnicas sigue con iluminación. Entonces, recuerden que toda esta información está en la página web de Andigraph. Si tienen alguna inquietud, me pueden escribir directamente. Como dijo Fabián, en nuestro entrenamiento que se realizará en abril, son cupos limitados, no se queden sin inscribirse. La información ya está disponible en la página, ustedes se inscriben y automáticamente tienen un descuento del 5%. Esto está disponible hasta el 15 de marzo, entonces por favor no se queden sin inscribirse con esta información importante.
Los voy a dejar con un video de invitación para los siguientes streaming. Cualquier inquietud, con mucho gusto y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias Buenas a tardes, todos. gracias. Un Buenas aplauso tardes a todos. para Bruno. Un aplauso digital. y a Pablo también. Bruno, Muchas Pablo. gracias. Ok, chao, chao. Chao, gracias. Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de Andy Graph en YouTube. De esta manera, contarán con todo el material disponible de capacitación de la agremiación. Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de Andy Graph en YouTube. De esta manera, contarán con todo el material disponible de capacitación de la agremiación.